Mi mamá me ladró. Nadie quiere ver tu cara en la celebración de mi jubilación, porque yo era una decepción según sus estándares. Así que le respondí, entonces no perdamos el tiempo fingiendo que todavía somos una familia. Para las 6:15 de esa tarde, mi madre me habría llamado 31 veces. Mi hermano estaría escribiendo y borrando el mismo mensaje de pánico una y otra vez. Y la familia que pasó toda mi vida tratándome como una mancha en su mantel fino, estaría parada en un salón de fiestas rentado tratando de explicar la silla vacía con mi nombre. Pero ese es el final de la historia. Déjenme llevarlos de vuelta a la mañana en que todo empezó, porque necesitan entender hasta dónde estaba dispuesta esta gente a llegar antes de que finalmente decidiera que ya no iba a seguir pagando el privilegio de estar emparentada con ellos. Tengo 36 años, casada con el hombre más bondadoso que he conocido. Se llama Owen. Enseña música a niños de tercer grado. En 15 años juntos, nunca una sola vez me hizo sentir menos. Tenemos 2 hijos, Micah, de 9 años, y Ada, de 6. Vivimos en un vecindario tranquilo cerca de Cincinnati. Durante los últimos 6 años he vertido todo lo que tengo en mi negocio de muebles personalizados. Lo construí desde cero, tabla por tabla, en un taller rentado que antes era una llantera. El primer invierno usé un calentador de espacio conectado a una extensión y usé guantes sin dedos para lijar mesas porque no podía calentar el lugar y comprar nogal en el mismo mes. Después de años trabajando bajo hombres que ponían su nombre en mi ensamblaje y se llevaban el crédito, decidí que ya era suficiente. Ahora gano cerca de $92,000 al año construyendo muebles de alta gama e instalaciones a medida. El tipo de trabajo que termina en revistas y en casas con rejas de seguridad y largos caminos de grava. Soy muy buena en lo que hago. Construí esta vida con mis propias 2 manos. Y tengo los callos y la lista de clientes que lo demuestran. Pero mi familia nunca lo vio así. Para ellos, nada de lo que hiciera sería jamás suficiente, porque había cometido el único pecado imperdonable. Había elegido un oficio. Mi hermana Claire era la niña dorada, abogada corporativa en una firma del centro, con su nombre acercándose al membrete, o eso creían todos. Mi hermano Grant se casó hacia arriba, y arriba significaba Sabrina Vance, gerente de fondos de cobertura que valía más que el resto de nosotros combinados, y nunca dejaba pasar una sola fiesta sin recordárselo a la mesa. Yo era la que había desperdiciado su potencial en un taller de madera. Mi madre, Diane, era ejecutiva senior en Sterling Federal, una de esas mujeres que miden a una persona por su tarjeta de presentación, su código postal y la etiqueta cosida en la espalda de su abrigo. Mi papá, Gary, era el vendedor de bienes raíces más exitoso de su oficina y estaba igual de obsesionado con las apariencias que ella. Habían querido un abogado, un banquero, un doctor, cualquier cosa que pudieran presumir en el club sin que su voz bajara de volumen. En cambio, obtuvieron una hija que llegaba a Acción de Gracias con aserrín bajo las uñas y un esposo que enseñaba a los niños a tocar la flauta dulce. Trataban a Owen como si fuera una degradación, como si yo hubiera podido hacerlo mucho mejor si tan solo hubiera apuntado más alto, hacia un hombre con título, cartera de inversiones y un yate. ¿Quieren saber la verdad sobre esa famosa escena en Acción de Gracias, la que todavía me restriegan en la cara? Hace 2 años, le di a mi madre una mesa consola de nogal para las fiestas. 90 horas de mi vida se fueron en esa mesa. Ensamblaje cortado a mano. Un borde vivo que perseguí durante una semana para encontrar. 4 capas de aceite que froté de rodillas. Cuando la desenvolvió, la miró de la forma en que uno mira un guisado que alguien trajo sin que se lo pidieran y dijo frente a todos: «Ay, bueno, qué lindo. Supongo que puedo encontrar dónde ponerla». Luego preguntó si Claire había conseguido los aretes que quería de la boutique. Eso fue todo. Ese fue el momento completo. Y cuando le dije en voz baja, solo a ella, que habría sido lindo escuchar un agradecimiento real por una vez, la familia decidió que yo había armado una escena, que había arruinado las fiestas con mi resentimiento, que la pobre Diane ni siquiera podía disfrutar un regalo sin que su hija difícil lo hiciera todo sobre ella misma. Recuerden esa mesa, importa más adelante. La mañana en que todo se rompió, estaba cargando herramientas en mi camioneta para un trabajo de $27,500, un juego de libreros empotrados y una barra para un restaurantero al otro lado de la ciudad. Acababa de dejar a los niños en la escuela. Mi teléfono vibró en mi bolsillo trasero. Era una notificación del chat familiar, el que alguien había renombrado Gala de Jubilación de Mamá. Lo abrí esperando lo de siempre. Un debate sobre catering, o si las servilletas debían ser marfil o crema. En cambio, recibí un golpe demoledor. «No vengas a mi celebración de jubilación», escribió mi madre. «Toda la familia está de acuerdo en que solo nos avergonzarías. Siempre has sido una decepción. Así, sin más, sin preámbulo, sin suavizarlo, solo desprecio puro y llano de la mujer que me crió». Me apoyé contra el costado de mi camioneta y lo leí 3 veces para asegurarme de que mis ojos funcionaban bien. Durante años habían caminado de puntitas alrededor de su decepción conmigo. Los silencios incómodos en la cena, los cumplidos con doble filo sobre que al menos yo era hábil con las manos, la forma en que me presentaban en las fiestas como
nuestra hija, ella hace trabajos de carpintería, con el mismo tono con que dirían, tiene una condición que estamos manejando. Pero esto no fue un susurro detrás de una mano, fue una ejecución pública en un chat grupal. Subí frenéticamente buscando contexto, alguna discusión que me hubiera perdido. No había nada, solo mensajes alegres sobre valet parking y un topper de pastel monogramado. Y luego esto. Mis dedos se movieron antes de que mi cerebro reaccionara. Escribí de vuelta. Elegiste a tus amigos del club de campo antes que a tu propia hija. Luego hice algo que me dolió en el pecho de verdad. Cancelé el regalo que había estado construyendo en secreto para ella durante 3 meses. Un escritorio secreter de nogal, con colas de Milano cortadas a mano, superficie de escritura abatible, compartimentos ocultos detrás de los cajones, herrajes de bronce que yo misma había envejecido con vinagre y lana de acero, hasta que brillaban como algo de museo. Si un cliente lo hubiera pedido, le habría cobrado $6,000 y lo habría puesto en lista de espera. En el sótano tonto y esperanzado de mi corazón, me había permitido imaginarla abriéndolo en la fiesta, pasando la mano por la veta, finalmente entendiendo lo que estas manos podían hacer. Había sido tan tonta. Las respuestas empezaron a llegar en segundos. Mi primo Blake, que nunca vio un cuchillo que no quisiera retorcer, respondió primero con una fila de emojis riéndose. 7 de ellos. Luego Claire, mi hermana abogada, dijo, ¿de verdad crees que perteneces ahí después de la escena que armaste en Acción de Gracias? Y mi hermano Grant, el mismo Grant al que le había confirmado un préstamo de auto cuando su crédito estaba por el suelo, al que ayudé a mudarse 2 veces y le presté $2,000 durante su separación, solo tocó un pequeño corazón en el mensaje de mamá y no dijo nada más. Clásico de Grant. Nunca el que sostiene el cuchillo, siempre el que asiente hacia quien sí lo sostiene. Luego llegó la imagen. Mi tío Ray, nada menos, un hombre cuya terraza había reconstruido gratis el verano anterior, publicó una imagen con Photoshop de mi cara pegada a un leñador de caricatura, con el pie de foto La caridad de la familia. Algunos reaccionaron con caritas riendo. Mi tía reaccionó con un corazón. Me paré en ese estacionamiento vacío y me reí sola, porque confirmaba absolutamente todo lo que siempre había sospechado sobre mi lugar en esa familia. Estaba lista, de verdad, finalmente, del todo lista. Lo que ninguno de ellos sabía era que yo había estado guardando recibos. No de papel, del otro tipo. Del tipo que se acumula en silencio durante 3 décadas. Cada reparación gratis, cada terraza que reconstruí sin cobrar mientras ellos tomaban vino y miraban desde sillas de jardín. Cada cena familiar donde yo era el chiste porque no manejaba un auto alemán ni cobraba por hora. Cada obra escolar y cumpleaños donde yo era la niñera de facto porque se asumía que mi tiempo valía menos que el de ellos. Cada vez que mi madre miraba mis manos callosas como si fueran algo por lo que debía disculparme. Probablemente esperaban que llorara, que suplicara, que llegara a esa gala con la cabeza baja y un cheque para el catering, como siempre había hecho. Esta vez no, finalmente habían cortado la línea del todo. Y por primera vez en mi vida, parada ahí contra mi camioneta, no me sentí pequeña. Me sentí libre. Y ya empezaba a formarse un plan en mi cabeza, tabla por tabla, tal como construyo todo. Lo primero que hice fue contarle todo a Owen. No solo el mensaje, sino todo, los años de esto. Esa noche, después de que los niños se durmieron, nos sentamos en la mesa de la cocina, 2 tazas de té enfriándose entre nosotros. Escuchó sin interrumpir ni una sola vez. Una de las 1000 razones por las que me casé con él. Cuando por fin me quedé sin palabras, extendió la mano, tomó la mía, la volteó y presionó su pulgar contra el callo en la base de mis dedos como si fuera algo precioso. Luego preguntó, ¿qué quieres hacer? Esa pregunta cayó en algo profundo y viejo. La mayoría de la gente en mi familia no tenía a una sola persona que estuviera ahí para ellos sin importar qué. Yo tenía una sentada justo enfrente y había pasado años dándolo por sentado mientras rogaba por migajas de aprobación de gente que nunca, jamás me las daría. En ese momento decidí que les iba a mostrar exactamente cómo se ve cuando pierden a la única de nosotros que alguna vez se preocupó por algo real. Esa misma semana me puse a trabajar. Llamé a mi amiga Priya, que dirige una pequeña agencia de marketing, y le pedí que me ayudara a rehacer mi marca desde cero. No solo un sitio web con un teléfono, sino fotografía profesional de cada pieza, un sistema de reservas limpio, video cinematográfico de mi proceso, testimonios reales de clientes reales. Todo me costó $5,200, lo cual se sintió como una fortuna esa semana. En un mes tenía reservas para 4 meses adelante y había empezado mi propia lista de espera. Ese secreter para mi madre. Ese había sido solo el acto de calentamiento. Ahora tenía un plan completo. Una forma de desaparecer de la vida de esta gente mientras subía de nivel cada parte de la mía al mismo tiempo. No iba a discutir con ellos. Me iba a convertir en alguien que no podían darse el lujo de haber ignorado. Y luego me iba a ir. La primera gran ficha de dominó cayó en la 3ª semana. Aquella fundadora de tecnología, cuyos empotrados de oficina había terminado, publicó una sola foto de la
pared terminada en un foro de diseño con 40,000 miembros. Me etiquetó y escribió una línea sobre cómo había esperado 8 meses por mí y con gusto habría esperado 2 años. Al día siguiente tenía 11 correos de consulta, 2 de una diseñadora de interiores que en secreto amuebla la mitad de las casas del lago del condado y nunca me había devuelto una llamada. Una de esas conversaciones se convirtió en la comisión individual más grande de mi carrera hasta ese momento. Una biblioteca de piso a techo y un mostrador de recepción curvo para una firma legal boutique del centro. $31,000, firmado antes de que la pintura de mi nuevo sitio web se secara. Me senté en el taller esa noche mientras se procesaba el depósito, escuchando el polvo asentarse bajo las luces de trabajo, y pensé en cómo, a esa misma hora, mi familia creía sinceramente que yo estaba en casa refunfuñando por un mensaje de grupo, curando mi pequeño moretón. Finalmente aprendiendo mi lugar, que lo siguieran pensando. Había aprendido hace mucho que la gente que te descarta deja de vigilar tus manos, y una persona que deja de vigilar tus manos nunca ve venir el golpe. Luego contacté a Callum. Callum y yo crecimos juntos, 2 chicos sin dinero lijando mesas en el mismo taller hace una década. Él se había ido y construido algo enorme en Asheville, Carolina del Norte, un taller real con una lista de espera real y un nombre real, y durante 2 años había estado tratando de reclutarme cada tantos meses. Le mandé un texto. ¿Todavía necesitas a alguien en Asheville? Su respuesta llegó antes de que soltara el teléfono. Mi equipo tiene reservas para 8 meses y estoy rechazando dinero cada semana. Ven a construir conmigo. Te ayudo a mudarte. Lo digo en serio. 10 minutos después me llamó y hablamos 1 hora mientras yo estaba sentada en el piso del taller. Me dijo que el mercado de muebles hechos a mano por allá estaba en llamas, que llegaba gente con dinero y sin paciencia para muebles de aglomerado, que había más demanda de la que había manos hábiles en toda la región para satisfacer. Toda una base de clientes esperando a alguien con mis manos, dijo. Mientras tanto, jugué inteligente en línea. Empecé a publicar mi mejor trabajo con intención. Una mesa de comedor de nogal de borde vivo que se acababa de vender por $11,000. Una pared de empotrados que se compartió en las páginas de diseño local. Videos lentos e hipnóticos de mí cepillando una tabla a mano hasta que las virutas salían en largas cintas translúcidas. Nunca mencioné a la familia. No tuve que hacerlo. Y ellos se dieron cuenta. Blake, el primo de los emojis, empezó a darle like a cada publicación en minutos. Sabrina, la esposa rica de mi hermano, comentó «impresionante artesanía» en un aparador de nogal. La misma Sabrina que una vez me preguntó en una parrillada si había considerado hacer algo con más futuro. Mi madre empezó a mandarme mensajes privados casuales, preguntando por los niños, reenviando artículos de renovación de cocina como si el chat grupal nunca hubiera pasado. Dejé cada uno de ellos en visto. Luego mi madre me escribió directamente, sin rodeos. Tu padre está muy preocupado por ti. Contesta sus mensajes, sin disculpa, sin mencionar el chat, el meme, la humillación pública frente a toda la familia extendida. Solo una orden, como si yo fuera una subordinada que había dejado de responder un correo. Dejé cada uno de ellos en visto. Luego mi madre me escribió directamente, sin rodeos. Tu padre está muy preocupado por ti. Contesta sus mensajes, sin disculpa, sin mencionar el chat, el meme, la humillación pública frente a toda la familia extendida. Solo una orden, como si yo fuera una subordinada que había dejado de responder un correo. No respondí. Me quedaba una carta que ninguno de ellos sabía que tenía. Camille Ross. Años atrás, antes de ser nadie, Camille tenía un pequeño estudio y una comisión urgente para la residencia del alcalde que estaba a punto de colapsar porque 2 de su gente renunció la misma semana. Me eché 3 desveladas seguidas y salvé todo el trabajo, sin pedir nada a cambio excepto que lo recordara. Nunca lo olvidó. Desde entonces se había convertido en una de las diseñadoras de muebles más respetadas del país, con distribución nacional y su propio programa en una cadena de decoración del hogar. Una noche, por impulso, le mandé fotos de mi trabajo reciente. Me llamó a la mañana siguiente antes de que terminara mi café. Sloan, dijo, esto es calidad de museo. ¿Por qué diablos has estado escondiendo esto en un garaje en Ohio? Hablamos más de 1 hora. Al colgar, me había ofrecido un segmento como invitada en su programa y una presentación personal con su distribuidor, que buscaba activamente artesanos para presentar. Así, de la nada, tenía una posible plataforma nacional y un canal de distribución. No le dije nada a mi familia, que siguieran pensando que era la causa de caridad. 2 semanas después del mensaje que lo empezó todo, Claire me llamó. No contesté. Dejó un mensaje de voz. La gala de mamá es el sábado después del próximo. ¿Quieres saber si todavía vienes? No devolví la llamada. La dejé sentada en eso. Estaba aprendiendo que el silencio es lo único que gente como mi familia no puede soportar, porque no les da nada contra qué empujar. Como 3 semanas después, mi primo Nolan me llamó. Nolan se había mudado a Denver años atrás tras una pelea con el tío Ray por dinero prestado que nunca se pagó, así que estaba fuera del clima diario de la familia, lo cual lo hacía una de las pocas personas que me diría la verdad a la cara. ¿Qué está pasando entre tú y la tía Diane?, preguntó. Le di la versión corta. Nolan se quedó callado un segundo. Luego dijo, ¿sabes que hablan de cada
cada uno de ustedes a sus espaldas, ¿verdad? Hasta de Santa Claire. Eso me llamó la atención. Me contó que había escuchado a mi mamá quejándose con su papá en la cocina sobre cómo la firma de Claire la había pasado por alto para socia, otra vez, y cómo estaba ahogada, y cómo mi mamá había cubierto en secreto el enganche del condominio de Claire, para que la familia no perdiera la cara en el club. Y luego, palabra por palabra, mi mamá había dicho, al menos Sloane se para sobre sus propios pies, aunque sea lijando tablas. Y había más. Mi papá le dice a Sabrina, la reina de hielo, a sus espaldas. Y la parte que me iba a doler. Mi mamá no eligió jubilarse. Sterling Federal la había sacado. Reestructuración era la palabra que usaban en las invitaciones, pero había rumores de problemas de contabilidad en su división, números que no cuadraban, y toda la gala de jubilación era una historia inventada para hacer que un despido pareciera una gira de despedida. Después de esa llamada, me quedé sentada en mi camioneta un largo rato. Todos estos años había creído que yo era la decepción familiar, la grieta en un jarrón perfecto. Resultó que todo era un escenario, madera pintada sostenida por detrás con mentiras y dinero ajeno, y el terror de que alguien mirara demasiado de cerca. Al día siguiente, recibí un mensaje de Renata, quien está en una junta de caridad con Sabrina. Me preguntó si todo estaba bien entre Grant y Sabrina, porque ella la había llamado llorando a las 2:00 de la madrugada sin decir por qué. La llamé de vuelta. Salió en pedazos. Grant había encontrado mensajes en el teléfono de Sabrina, un hilo largo y detallado con su asistente, y los mensajes no dejaban nada a la imaginación. El matrimonio perfecto y rico, el trofeo que Grant creía lo hacía mejor persona que su hermana con aserrín bajo las uñas, se estaba pudriendo por dentro. 2 días después, Nadia, esposa de uno de mis primos, me escribió por Facebook de la nada. Tu familia está en pánico total por la gala. La antigua jefa de tu mamá viene, y toda una fila de ejecutivos de Sterling, y están aterrados de que la gente note que no estás y empiece a preguntar por qué falta la hija. Claire en verdad sugirió en voz alta en una cena de planeación que contrataran a un actor para que se hiciera pasar por ti en las fotos. Lo leí como 4 veces y me reí hasta que me lloraron los ojos. Pero Nadia no había terminado. Hay algo más, y me ha estado carcomiendo desde que pasó. Ese mensaje que tu mamá te mandó, el que te decía que no vinieras. Yo estaba en la cena de planeación la noche anterior. Tu mamá dejó su teléfono en la barra de la cocina cuando se levantó a ayudar a tu papá a traer algo del garaje, y vi a Claire tomarlo y quedarse sentada escribiendo en él por 2 o 3 minutos completos, y luego lo dejó exactamente donde estaba, tranquila como si nada. No pensé nada en el momento, pero después de que ese mensaje salió a la mañana siguiente, no dejo de pensarlo. Sloane, no creo que tu mamá haya escrito ese mensaje. Creo que Claire lo escribió desde el teléfono de tu mamá y dejó que saliera bajo su nombre. Me quedé muy quieta en mi camioneta, y encajó en su lugar con un sonido casi como una junta bien cortada asentándose en casa. Claire, la niña dorada, la que había visto cómo yo construía algo real con mis propias manos mientras ella se ahogaba en silencio en deudas, y un trabajo que la estaba vaciando, y una familia que aún así nunca la miraría como se moría porque la miraran. Por supuesto que había sido Claire. No era prueba, todavía no, pero lo supe de la misma forma en que reconozco buena beta de mala en el segundo en que mi mano toca la madera. ¿Y saben qué hice con ese conocimiento? Nada. No dije una sola palabra. Lo archivé con cuidado, junto a todos los demás recibos, y seguí construyendo. Algunas herramientas no se usan hasta que estás parado exactamente donde necesitas estar parado. Después de eso, mientras releía el mensaje original, entendí por qué sonaba distinto a mi madre. Ella hiere personalmente y se atribuye el crédito a la cara. Esto era frío y procesal, el lenguaje de alguien redactando un documento, alguien que quería que las palabras hicieran el máximo daño, mientras mantenía sus propias huellas fuera del mango. Había sido Claire desde la primera lectura, y simplemente no me había dejado verlo, porque la verdad de eso era mucho más pesada de cargar que una madre siendo cruel. Una madre siendo cruel yo la había sobrevivido toda mi vida. Una hermana orquestando cuidadosamente que toda la familia me expulsara desde detrás del nombre de nuestra madre, mientras todos los demás se reían y reaccionaban con corazoncitos. Eso era un tipo de cosa completamente distinto. Y aquí está la parte que endureció algo en mí para siempre. Después de que salió ese mensaje, cuando no dije nada y simplemente me quedé en silencio, ni una sola persona en esa familia usó el silencio para preguntarse si algo podría estar mal. Ninguno pensó, esto es raro, tal vez la empujamos demasiado esta vez. En cambio, llenaron mi silencio con un meme con Photoshop y un plan para contratar a un actor. No me extrañaron a mí, extrañaron a la versión confiable de mí que se podía contar para tragárselo todo y aparecer igual con una sonrisa y una chequera. Ese fue el momento exacto en que dejé de llorar a la familia que siempre había deseado tener y empecé a construir, con mucha calma y precisión, la puerta de salida de la que realmente tenía. Y no confronté a Claire. Quiero ser clara sobre eso. No le grité, no exigí una confesión, no le di la pelea que quería, la que después podría reencuadrar como que yo estaba inestable e histérica. La confrontación era el terreno para el que esa gente estaba hecha, así que no les di nada contra qué discutir. Dejé que el silencio
silencio siguiera haciendo su trabajo paciente, y guardé la verdad sobre quién había escrito realmente ese mensaje para el único momento en que caería en algún lugar donde nunca pudiera ser manipulada, por escrito frente a todos ellos, el día en que no podían darse el lujo de escucharla. Luego vino el remate que de verdad me dejó sin aire. Camille, haciendo su debida diligencia antes de poner el trabajo de una desconocida en su programa nacional, había mencionado mi nombre a un comerciante de alta gama llamado Hollis, dueño de Ashford Fine Furnishings en el centro. Hollis reconoció mi apellido al instante. Camille me llamó para contármelo, medio riendo, medio cuidadosa. Mencioné tu nombre a Hollis en Ashford, solo para verificar tu reputación, y se iluminó. Dijo que tus padres han sido clientes de él por años. Pero aquí está la parte que necesitas escuchar, cariño. Dijo que tu madre lleva amigas a su tienda y presume tus piezas, diciéndoles que pagó una pequeña fortuna por trabajo artesanal exclusivo y difícil de conseguir. Dijo que una vez paró a todo un grupo de sus amigas banqueras frente a una consola de nogal en su vestíbulo, una que claramente tú hiciste, y les dijo que pagó $8,200 por ella, de un artesano con una lista de espera de 2 años que tuvo la suerte de conseguir. La consola de nogal, la mesa de acción de gracias. Esa. Sentí como si alguien me hubiera golpeado el esternón con un mazo de ensamblador. Habían estado presumiendo mi trabajo, el mismo trabajo por el que se burlaban de mí, la misma mesa por la que apenas pudo decir gracias. Se había parado en su vestíbulo de mármol y lo había presentado como prueba de su gusto refinado y costoso a esas mismas personas ante quienes estaba demasiado avergonzada de dejarme estar de pie en su fiesta. El cuadro completo por fin se enfocó. No solo me faltaban al respeto, estaban orgullosos de lo que yo hacía. Simplemente nunca, bajo ninguna circunstancia, iban a estar orgullosos de mí. Era lo suficientemente buena para amueblar su estatus. No era lo suficientemente buena para ser nombrada como su fuente. Esa noche le conté a Owen cada pieza de lo que había descubierto. No se sorprendió ni un poco. Te han estado usando durante años, dijo en voz baja. Trabajo gratis, muebles gratis, cuidado de niños gratis cada vez que lo necesitaban, símbolos de estatus que no tenían que acreditar, pero Dios no permita que respeten lo que en verdad haces en voz alta donde alguien pueda escuchar. Tenía toda la razón, y ese fue el momento exacto en que mi plan cambió de forma en mis manos. Hasta entonces había querido simplemente irme limpiamente, sin drama. Ahora quería algo más frío y completo. Quería que sintieran en su totalidad, frente a la audiencia exacta que más les importaba, precisamente lo que estaban perdiendo. Tenía unas 5 semanas antes de la mudanza a Asheville, y usé cada día de ellas como un artesano usa su material, sin desperdiciar nada. Primero, puse nuestra casa en venta a través de la prima de Owen, agente inmobiliaria, pero le dije que la mantuviera completamente fuera de los listados públicos, venta privada solamente. El mercado donde vivíamos estaba brutal en el mejor sentido, inventario en mínimos históricos, y habíamos renovado toda la casa nosotros mismos durante 4 años. La listamos pidiendo $92,000 más de lo que habíamos pagado, y me dijo que la conseguiríamos rápido. Nunca le dijimos una palabra a nadie de la familia. Luego me hice extremadamente visible y completamente inalcanzable, una combinación muy específica y muy satisfactoria. Acepté una entrevista con la revista de negocios local sobre muebles hechos a mano en una era de todo desechable. El artículo salió con 2 páginas completas de fotos de mi taller y una línea de cierre sobre la próxima expansión a nuevos mercados. Aumenté mis redes sociales, publicando a diario, transmitiendo en vivo desde el taller. Mis seguidores saltaron de unos cientos a más de 14,000 en 2 meses, y empezaron a llegar solicitudes de comisiones desde 3 estados de distancia. Empecé a rechazar trabajos locales, diciéndole a los clientes que estaba reservada por 6 meses. En realidad, estaba despejando en silencio todo mi calendario para la mudanza. Unas 2 semanas antes de la gala, publiqué una sola fotografía. Cajas de mudanza vacías apiladas en medio del piso de mi taller, con el pie de foto. Vienen grandes cosas. Estén atentos. Ese fue el momento en que empezó la verdadera inundación. Claire llamó primero, directo al buzón de voz. Luego mi madre me escribió. Toda dulzura ahora. ¿Estás mudando tu taller, cariño? Tu padre y yo decíamos que tenemos todo ese sótano terminado vacío si alguna vez necesitas dónde guardar tus cosas. No respondí. Un día después, Grant llamó y cuando no contesté, mandó un texto largo. ¿Qué pasa con las cajas? ¿Todo bien con el negocio? Si necesitas un préstamo puente o que Claire revise papeleo de reestructuración, aquí estamos para ti. En serio. El mismo hermano que solía presentarme a sus amigos ricos como mi hermana la manitas y luego reírse de su propio chiste. De repente, todos estaban tan tiernamente preocupados por la carrera que habían pasado 30 años menospreciando. Luego, llegaron las invitaciones de la gala por correo, cartulina gruesa con relieve dorado, anunciando una celebración de los 40 años distinguidos de Diane Merrick en Sterling Federal. Dentro, una nota escrita a mano de mi papá. Sloan, por favor ven. Significaría todo para tu madre. Eso fue todo. Sin disculpa, sin mencionar el mensaje, el meme, la humillación pública. Solo la suave, inquebrantable suposición de que la obligación familiar
Siempre, al final, pesaría más que mi propia dignidad, porque durante 36 años, siempre lo había hecho. 3 días antes de la fiesta, mi madre finalmente me llamó ella misma, sin intermediarios. Dejé que sonara hasta el final. Su mensaje de voz fue puro Diane sin diluir. Sloan, este tratamiento de silencio es infantil y francamente indigno de ti. Van a estar personas muy importantes en este evento. Necesito saber si piensas estar ahí o no para planear los asientos. Llámame hoy. Personas importantes. No lo siento, no estuve mal. Solo una preocupación logística sobre cómo se vería ante la gente importante que la silla de su hija estuviera conspicuamente vacía. No devolví. Necesito saber si piensas estar ahí o no para planear los asientos. Llámame hoy. Personas importantes. No lo siento, no estuve mal. Solo una preocupación logística sobre cómo se vería ante la gente importante que la silla de su hija estuviera conspicuamente vacía. No devolví la llamada, pero hice algo mucho mejor. Fui a mi taller esa noche, encendí las luces y terminé el escritorio secreter, el que había cancelado en un momento de dolor. Sería mi declaración de despedida, mi última palabra en una conversación que habían estado teniendo sobre mí durante 3 décadas, y lo quería impecable. Nogal Quarter Sound, con figura de listón que atrapaba la luz como agua, colas de Milano cortadas a mano, los compartimentos ocultos, los herrajes de bronce brillando cálidos y viejos. Sin duda, la mejor pieza individual que había construido jamás. Cuando terminó, la miré un largo rato. Luego arreglé que se la entregaran a mis padres la mañana de la gala y metí una tarjeta dentro de la superficie de escritura abatible, donde la encontraría solo después de haber pasado las manos por la madera. Decía: felicidades por tu jubilación. Esto es lo último que recibirás de mí. Mientras tanto, cada pieza se deslizaba tranquilamente a su lugar. La casa se vendió por los $92,000 completos de más, en efectivo. Cierre rápido. Los de la mudanza estaban reservados para el martes después de la fiesta. Callum nos había encontrado una renta cerca de Asheville y ya tenía 3 clientes importantes esperando mi trabajo antes de que yo firmara el contrato. Camille había programado mi segmento del programa para el mes siguiente, y su distribuidor tenía mi portafolio en mano y estaba extremadamente interesado. Y luego estaba la última pieza, la que se sentía casi demasiado perfecta para ser verdad. Durante varias semanas había estado en pláticas discretas con Meridian Trust, el competidor más grande de Sterling Federal en la región, para diseñar y construir todo el paquete de muebles personalizados de su piso ejecutivo recién renovado. La mesa de directorio, las credencias, la carpintería de recepción, todo. El contrato llegó a $145,000, más de lo que mi madre había ganado en su último año completo en el banco del que la estaban sacando en silencio. Y aquí está la parte que todavía no puedo creer que el universo me haya dado. La gala de jubilación de mi madre se realizaría en el salón de eventos rentado de Meridian Trust, el rival de su propio banco, la institución que acababa de contratar a su deshonrada hija de escuela técnica por más de su salario. Hice una llamada. Pedí a mi contacto en el departamento de marketing de Meridian que programaran su anuncio de prensa, el que me nombraba como la artesana seleccionada para su piso ejecutivo, para publicarse a las 8:00 de la mañana del día de la gala. Dijo que no habría problema. La noche anterior, Owen y yo nos sentamos en la terraza trasera en la última tarde cálida de la temporada, viendo a Micah y Ada perseguir luciérnagas. Me apretó la mano. ¿Lista para mañana? Asentí, y lo decía en serio hasta el fondo. Nunca en mi vida había estado más lista para algo. La mañana de la gala de jubilación de mi madre, me desperté antes del amanecer y busqué mi teléfono. Meridian Trust había publicado, justo a tiempo, a las 8:00 en punto, un comunicado de prensa limpio y profesional anunciando su sede renovada, destacando prominentemente a una reconocida artesana local, Sloan Merritt, seleccionada para diseñar y construir los muebles de su suite ejecutiva. Había 3 fotografías de mi trabajo previo y una cita del director ejecutivo sobre el valor de invertir en talento artesanal local, y me habían etiquetado directamente. Así es exactamente como la mitad de la lista de invitados de mi madre se enteró, con su café matutino, antes incluso de elegir qué ponerse. Tomé una captura de pantalla, dejé el teléfono boca abajo en el buró y fui a hacer panqueques para mis hijos. A las 9:41, la cámara de seguridad de mi taller me avisó. El equipo de entrega estaba cargando cuidadosamente el escritorio secreter de Nogal en su camión acolchado, justo a tiempo. A las 10:20, Owen entró a la cocina con su teléfono en alto, las cejas levantadas. Tu mamá ha llamado 4 veces en los últimos 10 minutos, dijo. No todavía, le dije, deslizando otro panqueque al plato de Ada. A las 11:18, la empresa de entrega me mandó una confirmación. Paquete entregado y firmado por Diane Merrick. Me imaginé abriéndolo en su vestíbulo, pasando la mano por la veta como una vez soñé que haría, y luego encontrando la tarjeta. Y luego el cielo se vino abajo. Mi madre llamó 7 veces seguidas, sin pausa. Mi padre llamó 2 veces. Claire escribió. ¿Qué hiciste? Solo eso.
sin puntuación. Grant escribió, contesta tu teléfono ahora mismo. Esto ya llegó demasiado lejos. Estás lastimando a mamá. Apagué el teléfono por completo. Empaqué una hielera con sándwiches y uvas. Y llevé a los niños al parque toda la tarde. Alimentamos a los patos. Mika perdió un zapato en el arroyo y nunca lo encontramos. Ada se quedó dormida en el pasto con un puño de dientes de león. Fue, con la mano en el corazón, una de las mejores tardes que recuerdo en años. Cuando por fin llegamos a casa cerca de las 4:00, una hora antes de que empezara la gala, encendí el teléfono y lo dejé ponerse al día. 31 llamadas perdidas, 47 mensajes de texto, la mayoría de familia inmediata, algunos de amigos de la familia que apenas conocía, e incluso un par de ejecutivos de Sterling. Los leí despacio, sentada en mi escalón trasero. Iban desde furia al rojo vivo, hasta confusión genuina, hasta algo muy cercano a suplicar. Mi madre. Sloan, llámame en este instante. No puedo entrar a esta fiesta así. Grant, ¿desde cuándo hablas con Meridian? ¿Tienes idea de cómo se ve esto para mamá? La gente le pregunta por su hija artista y no tiene absolutamente nada que decirles. Hiciste esto a propósito. Claire, el escritorio es lo más hermoso que he visto. Y la tarjeta hizo que mamá se sentara en las escaleras a llorar por 20 minutos. Por favor, sea lo que sea esto, por favor solo llámanos. Y el mensaje más interesante de todo el montón, de un número que no tenía guardado. Señora Merrick, soy Eleanor Frost, directora de operaciones en Sterling Federal. Vi el anuncio de Meridian esta mañana y me di cuenta con sorpresa de que usted es hija de Diane. Su trabajo es genuinamente excepcional. Me encantaría hablar con usted sobre algunas oportunidades de nuestro lado. Le mostré todo el hilo a Owen. Lo leyó despacio, 2 veces, y luego dijo en voz baja, todavía no entienden, léelos de nuevo. Ni uno solo de estos es una disculpa. No sienten haberte lastimado, sienten que los descubrieron viéndose mal frente a la gente importante. Tenía toda la razón. Los releí todos una segunda vez, solo para asegurarme. En ninguno había una sola línea que dijera, lo siento por lo que te hicimos. Todo era sobre la fiesta, las apariencias, la silla vacía y humillante. A las 5:30, mientras la gala empezaba en un salón que mi competidor me estaba pagando $145,000 por amueblar, finalmente respondí. No a cada uno en privado, donde se pudiera manejar y manipular. Abrí el chat familiar, ese mismo donde había empezado todo esto, y escribí lo único que me quedaba por decirles. Para ahora, todos han visto el anuncio de Meridian, y mi escritorio ha sido entregado y firmado. Así que consideren esto mi respuesta. No. No estaré ahí para hacer de la hija agradecida en su pequeña actuación de familia perfecta. Durante 30 años me han tratado como una vergüenza que hay que manejar, mientras presumían en secreto mi trabajo a sus amigos a mis espaldas. Mamá, Hollis de Ashford te manda saludos, por cierto. Dice que amas mostrarle a la gente esa consola de nogal en el vestíbulo, la que dices que te costó $8,200 de un artesano exclusivo con lista de espera de 2 años. Yo soy la artesana exclusiva. Te la construí gratis. Para Navidad, 90 horas de mi vida. La misma fiesta en la que apenas pudiste mirarla y preguntaste si Claire consiguió sus aretes. Luego todos decidieron que yo armé una escena por querer un agradecimiento. Y ya que finalmente estamos siendo honestos, hablemos del mensaje, el que me decía que no viniera. Las dos sabemos que tú no lo escribiste, mamá. Claire lo hizo, desde tu teléfono, en la cena de planeación, mientras estabas en el garaje con papá. Lo escribió, lo mandó bajo tu nombre, y luego se sentó a observar. Y cada uno de ustedes, Claire, Grant, Ray, todos, vieron salir ese mensaje y no dijeron absolutamente nada. Se rieron. Hicieron un meme de mi cara. Propusieron contratar a un actor para que ocupara mi lugar en las fotos. Ninguno de ustedes levantó el teléfono para decirle a su hermana la verdad. Así que aquí está la mía. Toda, de una vez. Vendí la casa. Cerramos la próxima semana. Me mudo a Asheville, donde la gente hace fila y paga dinero de verdad por lo que estas manos pueden hacer. Y nadie necesita que me disculpe por los callos. He firmado contratos que valen más de lo que ganaste en tu último año completo en Sterling, mamá. El mismo mes en que te sacaron en silencio y te hicieron una fiesta para disimularlo. La hija de la que se avergonzaban acaba de ganar más que la abogada que se ahogaba y el hombre que se casó con una fortuna y la perdió. Así que disfruten la gala, disfruten a la gente importante, disfruten explicando la silla vacía con mi nombre en la tarjetita y disfruten el escritorio. Es la última pieza de mí que jamás tendrán. Luego puse el teléfono boca abajo en el escalón, saqué a mis 2 hijos por el lado y no lo volví a mirar en 2 días completos. Nunca regresé a ese chat grupal para ver cómo se quemaba. No lo necesitaba. Cada pieza cayó exactamente donde la había puesto y me enteré de cada una después, por Nolan y por Nadia, de la forma en que uno se entera del clima en un pueblo del que ya se ha ido manejando, con las ventanas subidas. Claire fue despedida 11 días después de la gala. Resultó que se estaba ahogando mucho más de lo que incluso Nolan sabía. Había estado sacando dinero en silencio de una cuenta fiduciaria de un cliente durante meses para cubrir el condominio que mi madre creía estar cubriendo y para enterrar deudas de las que nadie en la familia tenía idea. La firma lo encontró todo en una auditoría. Acordaron no presentar cargos, pero solo con la condición de que se devolviera hasta el último dólar. Y Claire
la niña dorada, la abogada corporativa, no tenía ni cerca de esa cantidad. Así que mi madre, de 62 años, recién sacada en silencio de su propio banco, volvió a hipotecar la casa que ella y mi padre habían tenido libre de deudas durante 18 años, para mantener a su niña dorada fuera de un tribunal y de los periódicos. Los ahorros de jubilación que toda la gala había sido construida para celebrar desaparecieron en un solo mes. El matrimonio de Grant ya era un desastre el día de la gala, pero el divorcio lo hizo oficial y total. El acuerdo prenupcial del que Grant tanto había presumido lo dejó con casi nada más que la renta de un condominio que ya no podía pagar solo. Sabrina ya había mudado al asistente a la casa que Grant solía presumir en Navidad, y Grant se mudó al cuarto de huéspedes recién rehipotecado de mis padres y mi madre. Su gran gira de despedida, 40 años distinguidos, terminó en un salón rentado lleno de ejecutivos bancarios que ya habían visto un comunicado de prensa de su propio competidor directo, anunciando que la hija a la que se negó a sentar en su mesa era la artesana del año para el legado ejecutivo de sus rivales. La cuidadosa historia que había construido para hacer que un despido pareciera un triunfo se derrumbó por completo bajo el peso combinado de una silla vacía y un escritorio entregado. Me dijeron que se fue temprano. Llamaron después. Claro que llamaron. Mi madre dejó un mensaje de voz unas 2 semanas después, su voz más pequeña de lo que jamás la había escuchado, diciendo que ahora entendía que había estado tan equivocada durante tanto tiempo que solo quería la oportunidad de hablar. Grant escribió preguntando si lo de Asheville era real y si tal vez podría haber lugar para él en el taller. Hasta Claire escribió un mensaje largo, cuidadoso, de abogada, lleno de la palabra perdón. Leí todos, cada palabra. Luego hice lo único que se sintió honesto después de 36 años de ser la decepción incorporada de la familia, su mano de obra gratuita, su fuente sin nombre de estatus prestado. Los dejé exactamente como ellos siempre, tan fácilmente. Me habían dejado a mí, en visto. Nos mudamos a Asheville el martes siguiente. El camión llegó al amanecer, y al mediodía, la única casa que mis hijos habían conocido quedaba vacía detrás de nosotros, y no sentí ni una sola cosa excepto la quietud limpia y abierta de una vida sin nadie, que necesitara que yo fuera más pequeña de lo que soy. Callum nos recibió en la entrada de la renta con las llaves en una mano y una caja de tacos en la otra, y para el final de esa primera semana ya tenía depósitos de 6 nuevas comisiones y una lista de espera propia empezando a formarse. Owen encontró un programa de música que pagaba un escalón completo mejor que el anterior. Mika se unió a un equipo de béisbol. Ada encontró un montón de cáscaras de nogal en la esquina del nuevo taller y empezó, con total seriedad, a construir lo que me informó era una casa para un pájaro que todavía no ha aceptado mudarse. En algún momento de todo eso, Hollis me llamó, un poco avergonzado. Una mesa consola de nogal había llegado a su piso en Ashford, vendida por una mujer que estaba vaciando una casa que estaba a punto de perder, y al revisarla había encontrado una marca de fabricante quemada en la parte de abajo. Mi marca, el pequeño reyesuelo que estampo en todo lo que construyo. Preguntó suavemente si quería recomprarla antes de ponerla en venta. Me quedé parada en mi nuevo taller, rodeada del olor a nogal recién cortado y toda una ciudad llena de gente esperando pagarme por él. Y le dije que no. Déjala ir, dije, que se la lleve alguien que la ame sin necesitar mentir sobre de dónde vino. Déjala ir, dije, que se la lleve alguien que la ame sin necesitar mentir sobre de dónde vino.